de entrar en profundidad después del análisis en 10:30 p.m. sobre un tema que es obviamente muy relevante, sobre el que existen varias miradas, pero no necesariamente conclusiones que se pongan en práctica para poder solucionar o avanzar frente a una cuestión que es obvia, que se siente en la calle, se palpa y que se ve en las noticias todos los días. Ha nacido este nuevo Chile, vamos a conversarlo con quienes están en este panel. Hoy en la noche voy a presentarlos de inmediato. Don Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Master of Science Sociology. ¿Cómo le va? Bien, pues, ¿cómo le va a usted? Muy bien. Pues, ¿cómo se llama su libro? Se me olvidó y eso que yo lo presenté. Imagínese, pues, el malestar de Chile. El malestar que tengo problemas para retener cosas de corto plazo. Ah, ahí está. Voy a presentar a Eugenio Guzmán, no. No tan. Pero... Yo le recomendaría un médico en ese caso. Sí, me recomiendan varios. Gracias por estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Nos acompaña don Jorge Sangüesa, decano de la Escuela de Psicología, PhD en Ciencias Sociales y University of Tilburg. Está bien dicho, ¿no es cierto? Tilburg. No soy muy bueno para el inglés, a esta hora de la noche sobre todo. De la Universidad Adolfo Ibáñez, muchas gracias, bienvenido. Don Fernando Atria, también licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí. Buenas noches. Y don Ascanio Cavallo, periodista. Podría estar 1 hora y media leyendo su currículum, don Ascanio. No. Pero su nombre lo dice todo. Bueno, es en todo caso decano de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, que junto con TVN organizaron además un debate hoy, esta universidad, sobre este nuevo Chile. Voy a partir con usted, don Ascanio. ¿Existe realmente este nuevo Chile? Sí, yo creo que hay una situación nueva. Lo que pasa es que lo que hay es no sé si el final, pero una eclosión de un proceso mucho más largo que viene desde hace unos 13 años, 12, 13 años, que yo diría, para sintetizar mucho, digamos, que es de un cierto descontento con la forma en que el modelo económico y político funcionaron hasta ese momento, ¿no? En mi lectura de las cosas eso coincide con la crisis asiática, ¿no? Que es el momento donde muchos chilenos descubren que pueden volver a ser pobres, donde el desempleo pasa de los 2 dígitos, y yo veo ahí un punto de inflexión a partir del cual las expectativas del país bajan, el optimismo nunca vuelve a ser el mismo de los 90, se termina la década de oro y comienza un proceso que nos ha llevado hasta ahora, donde uno puede entender que hay fenómenos nuevos, como los de los estudiantes, pero cuando mira los números, cuando mira la racionalidad del movimiento, dice, no, esto no es nuevo, se demoraron mucho. Y eso ha conducido, digamos, además, como lo muestran las encuestas más recientes, y particularmente la del Centro de Estudios Públicos hoy día, a un deterioro general de las instituciones y de la clase política, ¿no? En la encuesta de hoy caen todas las instituciones y prácticamente todos los líderes, salvo Carabineros. Sí, que es un punto. Que es un fenómeno muy interesante, que no sé si va a mirar necesariamente en este programa, pero sí es un fenómeno interesante que se produce ahí con Carabineros, a partir de todos los cuestionamientos, además que durante el último año y medio ha habido en materia de seguridad, por una parte, la delincuencia sigue siendo uno de los temas peor evaluados por la ciudadanía, y además lo que pasa con las protestas, pero por otra parte vemos qué ocurre con la valoración de Carabineros. Quiero preguntarte, Fernando, porque en tu presentación hoy, que me pareció muy interesante, tú le das un vistazo, entre otras cosas, a las causas de la crisis, primero, tratando de darle un contexto. Y mencionas varias, aquí Ascanio recuerda una, que es el movimiento estudiantil o la sensación de que la educación va casi en camino contrario a lo que la gente esperaría que represente para ello. Nombras la crisis del sistema político y también nombras el régimen medioambiental, que me pareció muy interesante como fenómeno porque no se nombra necesariamente en los primeros lugares de las inquietudes de la ciudadanía. Me gustaría primero concentrarme en eso porque es obvio que la crisis política y la crisis educacional van a aparecer varias veces en esta conversación. Sin embargo, esta me sorprendió, no digo porque no lo considere importante, sino porque en general no aparece en los análisis este punto que tú tocas ahí. Bueno, lo que yo trataba de hacer era ofrecer una interpretación de todas estas cosas que ocurrieron en 2011 y también en 2010, que hace que uno entonces, habiendo ellas ocurrido, uno vuelve la vista atrás, hace el ejercicio que hacía Ascanio, y dice, bueno, esto puede rastrearse desde mucho antes de esos años. Claro, eso es lo que uno puede hacer después de que ocurre esto, después de que ocurre algo que a uno le hace ver las cosas de distintos modos.
Y en el caso, entonces, una de las cosas a ser explicadas, creo yo, de lo que ocurrió en 2011, que fue inusual, no fue, claro, al final uno termina recordando el 2011 como el año de los estudiantes, pero ese año comenzó con las movilizaciones que ya eran inusualmente significativas para lo que estábamos acostumbrados a propósito de Hidroaicén, y eso fue después de que había ocurrido ya lo de Barrancones, ¿no? Y lo de Barrancones que además tuvo un efecto político muy refiero, relevante. ¿no? Ya había ocurrido, eso fue el 2010, si no me equivoco, ¿no? Ahí el 2011 fueron las movilizaciones que ya fueron considerables a propósito de Hidroaicén. Y lo interesante de estas movilizaciones, en los dos casos, es que ocurrieron cuando los proyectos habían alcanzado un grado, por así decirlo, de maduración institucional, ¿no? Es decir, cuando ya a través del procedimiento legalmente establecido o habían llegado o se estaban aproximando al punto en que iban a ser aprobados. Lo cual, en teoría, debería significar que se había acreditado que eran proyectos que estaban ok, porque eso es lo que tiene que significar que sean aprobados. Y lo que yo creo que eso muestra es que es un serio déficit de la legislación, de los procedimientos de aprobación medioambiental, y yo creo que da la pista para el problema institucional, para el problema educacional, etcétera. Porque el procedimiento de aprobación medioambiental de algo como Hidroaicén o Barrancones nunca tiene un momento para que alguien se pregunte, ¿es conveniente desde el punto de vista del interés general que esa planta se construya ahí, a 25 kilómetros de Punta de Choro, en el caso de Barrancones? Que ese valle en particular, de todos los valles que pueden ser inundados en Chile, que ese valle, el del río Báquer, sea inundado. Esa pregunta nunca queda respondida. Nadie se hace cargo de esa pregunta. Es eso lo que conviene desde el punto de vista general. Lo único que hay es la declaración de los interesados, que han llegado a la conclusión de que les conviene a ellos, de que ellos se enriquecen si lo hacen, y entonces las exigencias medioambientales de que su impacto tiene que estar bajo cierto nivel. Pero que sea eso lo mejor desde el punto de vista del interés general, eso nunca aparece. Porque tú en tu presentación hoy día hablabas mucho del interés general versus el interés particular, y lo planteas con varios otros ejemplos también, solo por citar uno, cuando se discute, por ejemplo, sobre la flexibilidad laboral. En lo que pareciera, cuando un empresario habla sobre flexibilidad laboral, hablar del interés general, pero en realidad está reflejando solo su interés particular. Bueno, yo no dije que estaba reflejando solo su interés particular. Lo que yo dije es que, digamos, el discurso político siempre es un discurso sobre el interés general, ¿no? Es decir, si un empresario apareciera en televisión diciendo yo quiero flexibilidad laboral porque quiero hacerme más rico, bueno, se estaría descalificando solo, ¿no? O sea, estaría así, él simplemente se estaría excluyendo. Eso no es una participación política, digámoslo así. Eso podrá ser una presión económica si tiene suficiente poder, pero no es una participación política. El discurso político es un discurso que necesariamente apela al interés general, y entonces siempre tiene desde el principio un criterio de refutación. Yo te refuto a ti si muestro que tu apelación al interés general es solamente una cobertura para un interés particular. Esa es la forma genérica de discusión política, ¿no? Eso es lo que yo normalmente trato de hacer cuando trato de mostrar que tú estás equivocado, de que tu discurso es un discurso que protege intereses particulares y se viste del interés general. Y lo que yo creo que está detrás de las distintas formas de movilización y descontento que se manifestaron, especialmente el 2011, es la constatación de que esos espacios para discutir acerca de qué es lo que va en el interés general son cada vez más insignificantes. Es decir, que el interés general como concepto político es un concepto cada vez menos relevante, cada vez más vacío. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, entonces, que estamos viviendo una forma de socialización sin discusión política. Entonces toda la discusión política se transforma en negociaciones de intereses particulares. Y yo creo que eso en parte es el descontento que se ha manifestado. Y que te lleva también al otro concepto, Jorge, que tiene que ver con la desconfianza propiamente tal, digamos. Y esta desconfianza me gustaría que si tú me la pudieses graficar en algunos símbolos, cuando hablamos de desconfianza. ¿Hacia qué es exactamente la desconfianza? Es desconfianza en todos los niveles. Una cosa interesante, la confianza o la desconfianza finalmente es un tema emocional que puede ser analizado racionalmente, pero la consecuencia de esta serie de inconsistencias, de la sensación de falta de control general, de la falta de respuesta a compromiso, se traduce finalmente en una sensación de que no puedo confiar en aquel que declara las cosas que dice. Y cuando eso ocurre, queda instalado un frágil espacio sobre el cual yo tengo que construir las confianzas, tengo que construir la capacidad de creer en el otro. Construir o reparar. O reparar, por cierto, digamos, ¿no? El problema está en que finalmente no se cree en que la persona que se compromete a algo, que promete algo, va a cumplirlo. Y si no se cree, está esperándose permanentemente que el otro se caiga. Ahora, ¿eso significa en la práctica que cuando dejan de creerte,
no importa lo que te diga en otro ámbito, ya no le crees nada. Por cierto. Y por lo tanto, ¿eso le puede estar pasando hoy en nuestra clase política? Podría ser. Fíjate que una de las cosas más complejas es la construcción de las confianzas y de las cosas más rápidas de perder justamente es la confianza. O sea, te demoras mucho tiempo en confiar en alguien y el otro hace algo que no está bajo tu expectativa y rápidamente pierdes esa confianza. Hoy día ocurre eso a mi juicio con la clase solo para política. entender bien entonces, si yo tomara la encuesta CEP hoy día, por ejemplo, que es muy decidora respecto a ciertos resultados, que creo que o sea, no podía haberla divulgado un mejor día que hoy cuando teníamos este panel. Si uno observa cómo la gente opina respecto al mundo político, su problema no es que sea demasiado exigente y que la clase política no esté dando el ancho, por decirlo de alguna manera, sino que ella simplemente no le cree. Ya no le cree, por cierto, y no le cree no solamente, es bien interesante, ¿no? Porque hay una pregunta en la encuesta CEP que plantea los temas de confianza, y la confianza está perdida en todo, incluso en el movimiento estudiantil. Hay una pérdida de confianza respecto de lo que fue el movimiento estudiantil. Entonces, la pregunta que uno se hace es, bueno, hoy día, ¿a qué se cree o a qué no se cree? ¿Qué cosas podemos esperar o no del entorno de la clase política, de las instituciones, de la sociedad, del vecino? Hay una crisis, a mi juicio, profunda hoy día de confianza. Eugenio, tú has analizado esto, hiciste un levantamiento material durante un tiempo importante, analizaste también no solamente el análisis de otras personas, sino que llegaron a ciertas conclusiones también en el libro que publicaron hace un par de meses. Sí, con Marcelo. Así es. Pero hay ciertos matices también en la visión respecto de las causas de esta movilización y cómo se interpreta la profundidad de la movilización social en Chile. Si puedes describir un poco eso, porque esos matices tienen que ver con interpretaciones, a juicio de ustedes, a veces erróneas que hacen sociólogos, qué sé yo, algunos analistas sobre el punto. Sí, mira, yo te diría, tengo la impresión de que una cosa es que podamos identificar que hay malestar, hay conflicto, hay crisis, hay, en fin, hay alboroto, hay descontento, etcétera. O una malez, ¿no es cierto? Una especie de eso. Y otra cosa distinta es respecto de qué, el tipo de comparaciones que se hacen y cuando se habla, volviendo a la pregunta original tuya, bueno, están haciendo un nuevo Chile, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es ese nuevo Chile? Y ahí es donde yo creo que todavía no tenemos muy clara la película. Yo tiendo a, tal como lo señalaba Fernando, si tú ves distintas cifras, yo creo que hay un problema en el país entre lo público y lo privado. Y en ese sentido yo creo que hay más bien un malestar hacia lo público, hacia las instituciones públicas, hacia el Estado. Fíjate que Chile, cuando tú lo miras en el World Value Survey, que es una encuesta que tiene ya 20 años, más o menos, un poquito más, 22 años, las mediciones sobre Chile, Chile siempre ha tenido los niveles más bajos de confianza en el mundo. Sin embargo, a principios de los 90 eso bordeaba, si tú le preguntabas a una persona, ¿se puede confiar en la mayoría de las personas? Una de cada 5 personas te decía, sí. Hoy en día, más o menos, es del orden de un 8%, 9%, 10%. Más o menos, había un deterioro. Ahora hay que tener cuidado con las cifras porque todos los trabajos científicos, razonables, te dicen que hay que tener cuidado mucho en estas encuestas comparar a largo plazo. Pero hay un tema ahí. Si tú te ibas a muy en la década del 60, también tú encontrabas eso. Si tú te haces una simple pregunta, ¿por qué el 60% de los niños, un poco más, un poco menos en Chile, nacen fuera del matrimonio? Bueno, ahí hay como un mecanismo que uno podría mirar de cómo se transmite la desconfianza. Ya es un mecanismo reproductor de desconfianza, que es un elemento que está ahí. Y es muy simple. Es muy simple como es una descripción de la vida cotidiana de una mujer que queda embarazada y el hombre se va, ¿no es cierto? O no contribuye de la manera. Entonces con esto trato de aportarte algunos elementos. Hay varias otras razones también por las cuales... Muchas más, no, pero para describirte en un hecho el tema de la desconfianza, no es un asunto que surgió ahora, que nos pusimos desconfiados, no, esto es más estructural. Incluso tiene que ver con las formas de asentamiento histórico en Chile. A Chile, por ejemplo, a diferencia de otras formas de asentamiento humano, no llegan originalmente de familia, a diferencia de lo que es la sociedad norteamericana. Llegan militares, llegan gente que viene de otras guerras, en fin. Son todos elementos que van configurando la fórmula de la hacienda, cómo se constituye, en fin. Hay una serie de elementos que nos constituyen como una sociedad. Un 15% de las personas te dice que está dispuesto y no sabemos si eso es verdad. ¿Ya? O sea, hay una suerte de
de deterioro de lo cívico que está ahí dando vuelta. Ahora, volviendo al tema de lo que ocurrió el año pasado... Sí, porque de repente se nota tanto ahora Yo esto creo que que tú se ha describes ido- que es histórico, digamos. Es que claro, es que si tú tienes ese telón de fondo, empiezas a explicarte muchas otras cosas que pueden surgiendo y que se van relevando, se van mostrando. Y yo te diría que lo que ocurre el año pasado está dentro, por una parte, dentro de lo que uno esperaría normal, un poco lo que dice Ascanio respecto de ciertos deterioros. Yo no soy tan drástico en pensar de que, miren, aquí hay una crisis global ni nada por el estilo. Yo creo que durante el año pasado se hacían unas comparaciones fabulosas, se comparaba lo que estaba pasando en Chile con lo que estaba pasando en la primavera árabe, en fin, una serie de cosas de ese estilo. Entonces, yo creo que hay lo que le está pasando, y cuando tú le preguntas a la gente, yo creo que la gente cada vez se está separando de su vida privada de lo que es el mundo público. Y ese es un problema. Ese es un problema. A eso me refiero. Lo que me lleva entonces a volver a preguntarte a ti, Ascanio, no, a riesgo de que la pregunta suene muy reduccionista, pero evidentemente que no quiero que sea así. ¿La culpa es del mundo político o más bien el mundo político viene a ser, digamos, a sufrir las consecuencias también de este proceso que estamos viviendo? No, yo creo que el mundo político viene interpretando mal, viene leyendo mal la realidad social, insisto, desde hace unos 10, 12 años. No es de ahora. Es un proceso que además lo reflejan muy bien las encuestas, que es de deterioro, no es de caída violenta. Ahora, ¿qué es lo que pasó el 2011, el 2012, digamos? Posiblemente tenemos la percepción de que se agudizó, ¿verdad? Porque las movilizaciones fueron mayores, pero yo insisto en que creo que sería un error atribuirle esto completamente al gobierno de Piñera y disminuir la importancia, por ejemplo, del movimiento de los pingüinos, ¿no? Que en ciertos aspectos fue más fuerte que el de ahora. Lo que sí es posible, factores que sí son posibles, explicaciones, digamos, para los fenómenos más recientes son dos, creo yo. Una es que este gobierno tenía menos redes relacionales hacia el mundo de los movimientos sociales, ¿no? Estando la concertación en el gobierno, los gobiernos de Lagos, Bachelet, la izquierda tenía más vínculos con todo ese mundo y por lo tanto tenía mayor capacidad de contención, por así decirlo, o por lo menos de disuasión. Ese es un factor. Y el segundo factor, creo yo, es que este gobierno tardó mucho en comprender la gravedad de los conflictos de interés que suponía ser gobierno y tener intereses privados, digamos, ¿no? Y yo ahí le atribuyo la importancia número uno al presidente. El presidente tardó demasiado, ¿no? Prácticamente fue forzado, ¿verdad?, a hacer un fideicomiso, a vender sus acciones. ¿En qué se refleja eso exactamente? Es que yo creo punto que tú describes. Fíjate que el atributo en todas las encuestas respecto del presidente, el peor atributo es la confianza. El peor. Es poco creíble, digamos, ¿no? Eso no tiene una explicación en su persona, tiene una explicación en los signos, ¿no? Bueno, pero los signos públicos, esencialmente, digamos, ¿no? O sea, no creo que... O sea, creo que hubo una muy mala evaluación de la forma en que eso iba a ser entendido, digamos, ¿no? Y cuando... Y no quiero centrarlo, o sea, no quiero limitarlo al presidente, porque también hubo ministros, altos funcionarios, digamos, ¿no?, que siguieron la misma conducta, el mismo patrón de conducta. Yo creo que eso fue muy dañino para el gobierno. No quiero decir que sea definitivo, pero es la segunda explicación que tengo para que la eclosión de este magma que ya estaba instalado se haya producido en 2 años. Que me lleva de vuelta a ti, entonces preguntarte, Fernando, esto ya no es solo a partir de un hecho puntual, una movilización, sino que, lo voy a decir de manera más simple, pero en más de alguna oportunidad alguien lo ha planteado, esto de que se encontraba en prácticamente cualquier causa la posibilidad de expresar el malestar, más allá de lo que el hecho puntual te provocara el malestar. Bueno, eso es lo que yo creo que pasa en esos momentos políticos como el del 2011, que en alguna medida la cuestión en particular por la cual se está protestando es la ocasión nomás, ¿no? Y por eso yo creo que es interesante plantearse la pregunta de qué fue lo que cambió el 2011, porque, de nuevo, insisto, yo creo que Ascanio tiene razón en que muchas de las cuestiones sobre las cuales la protesta fue, o que causaron el problema, uno las puede, desde hoy, no entonces, ahora, uno puede mirar para atrás y ver cómo se venían desde mucho antes. Ahora, yo sin embargo, yo sí diría que hubo un cambio cualitativo el 2011.
Y ese cambio cualitativo, sin embargo, operó, por así decirlo, a nivel del discurso. Creo que cambió algo acerca de la manera del discurso político. Es cosa, por ejemplo, en materia de educación, eso yo diría es clarísimo. Hasta antes del 2011, el tema de la segregación del sistema escolar, el problema de la segregación en educación, era un problema del cual prácticamente no se hablaba. Se mencionaba algo, pero era completamente marginal. Y no es que se hubiera hablado poco acerca de educación entre el año 2000 y el año 2009 o 2010, ¿no? O sea, es uno de los temas sobre los cuales más se habló y más se legisló. La segregación no era tema. El financiamiento compartido, ¿no? Que ahora está, que todo el problema que se ha creado a propósito de la reforma tributaria, etcétera. Es decir, es una cuestión hoy día que se ve como altamente problemática, por decirlo menos, y sin embargo, antes del 2011 no era visto como un problema. Entonces lo que cambió fue el hecho de que ahora es característico esto, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo antes no veíamos lo que ahora vemos tan claramente? Y eso, yo diría, es indicador de que lo que cambió fue la manera en que estamos mirando. Perdona, ¿tiene una respuesta a esa pregunta que tú te haces? Porque yo creo que esa es una de las preguntas clave en esta discusión. Yo creo que es que cambió la manera en que estamos mirando. Y como cambió la manera en que estamos mirando, lo que estamos viendo es distinto. Y cosas que antes eran problemáticas, hoy día son menos problemáticas. Y cosas que antes no eran problemáticas, hoy día son muy problemáticas. Lo que significa... Por ejemplo, yo creo que en este sentido, una demanda que fue extraordinariamente importante simbólicamente es la demanda por gratuidad. Porque la demanda por gratuidad era una demanda, la gratuidad de la educación superior, ahí se planteó, ¿no? Se planteó por, lo que significa es que la educación superior no pueda ser comprada con el dinero de cada uno. Es decir, que el dinero que cada uno tenga no tenga ningún impacto en qué educación yo recibo. Ahora, esa es una demanda que va directamente en contra de lo que fue el sentido común durante los últimos 30 años. Durante los últimos 30 años, y claro, todavía existe eso, pero durante los últimos 30 años la idea fue, no, el Estado lo único que hace es pagar el mínimo, ¿no? Paga el mínimo en salud, paga el mínimo en pensiones, paga el mínimo en educación, paga el mínimo en vivienda, paga el mínimo, eso se llama focalización. Y eso es lo que definió la intervención del Estado prácticamente en cualquier esfera. La demanda por gratuidad fue una demanda que fue directamente, y yo diría por primera vez, en contra de ese sentido común. Y al principio, si uno recuerda, fue desestimada, bueno, como se desestiman esta idea de estos jóvenes que están un poco... No es que se pensó que iba a estar arriba de la mesa como parte de la discusión, y hoy día sí está arriba de la mesa. No estoy diciendo que hoy día sea una demanda aceptada por todo el mundo, pero hoy día es una demanda que tiene por lo menos respetabilidad pública. Así es. Es decir, es una demanda sobre la que se discute. Que quiero decir que, y se argumenta. Que cambió los términos de la discusión. Ahora podemos discutir sobre eso. Antes, cuando se hubiera planteado hace 8 años esta idea, habría sido desechada con el dorso de la mano. Perdón, porque eso es lo que yo llamo la mala lectura de la clase política. Eso es lo que quiero decir, digamos, ¿no? O sea, lo que uno espera de la clase política es una capacidad de anticiparse a los hechos que son más obvios. Yo creo que hoy día no hay nadie que discuta en Chile, digamos, que el sistema de educación superior estaba muy caro, era muy injusto, ¿verdad? Pero nadie discute que existía una ley dictada en el gobierno de Pinochet que prohibía el lucro en las universidades específicamente, y todo el mundo sabía que lo había, nadie lo ignoraba, que había instituciones fundadas exclusivamente para eso, no todas, por supuesto, incluso ni siquiera la mayoría, pero algunas que sí, ¿verdad?, que se transaron en el mercado. Entonces digo, lo que se reclama, lo que se requiere de una clase política inteligente, digamos, es precisamente que vaya por delante de los temas, no por detrás. Hoy día, que es obvio para todos, lo podemos decir, digamos, sin estar en el Parlamento. Pero a mí no me pagan por estar en el Parlamento todavía. Todavía lo vamos a hacer. Yo en eso de la incapacidad de la clase política para leer esto, yo creo que tiene razón Ascanio, pero yo diría que hay una explicación, o sea, porque eso llama inmediatamente a la pregunta de por qué han resultado ser incapaces para anticipar y para leer, ¿no? Es que son especialmente tontos, ¿no? O sea, es que son especialmente incapaces de interpretar la realidad. Yo diría, bueno, esa siempre tiene que ser la última explicación a la cual uno recurre, ¿no? Porque te quiero decir, Fernando, que me imagino que todos los que estamos sentados aquí en algún momento nos hemos hecho la pregunta a partir de lo que tú vas diciendo es ¿por qué no han sido capaces de leer? Bueno, claro, y yo creo que una razón, no estoy diciendo que esto sea la razón, una razón es que el sistema institucional, digamos,
el régimen político, el orden político es un orden que está pensado para que no sea posible discutir sobre su estructura fundamental. La estructura fundamental está dada, está protegida por poderes de veto de quienes son los herederos del programa político de la dictadura militar, y entonces, mientras, digamos, si ellos no quieren cambiarlo, esto se ha notado de modo explícito con el sistema binominal ahora último, ¿no? Que ha llevado a este, que ahora nos enteramos que es un criptocomunista, que es Ignacio Walker, a declararse por la Asamblea Constituyente, porque es la misma idea. No, está todo bloqueado. Y como está todo bloqueado, entonces, claro, perder el tiempo, políticamente hablando, preocupándose de cosas que cuando llegue el momento sabemos que se van a perder, bueno, entonces dediquémonos a lo que tiene alguna viabilidad. Y eso quiere decir dediquémonos a lo que se puede hacer, y eso quiere decir ignorar estas otras cuestiones. ¿Cuál es el sentido de hacer problema con el lucro si bueno, que no se va a poder cambiar la LOCE si no es por algo que sea equivalente a la LOCE? Porque solo se va a poder cambiar la LOCE si quienes defienden la LOCE están dispuestos a no vetar el cambio de la LOCE. A ver, ayúdame aquí, Jorge, porque no te quiero traspasar, digamos, la responsabilidad ante tamaña pregunta que te voy a hacer ahora, ¿no? Pero no se confía. Cuesta mucho reconstruir esa confianza. Sí. Y además, sobre el que ya no se confía, no tiene la mirada, la lectura, digamos, que se requiere necesariamente frente a lo que la ciudadanía le está pidiendo. O sea, no confía y más encima, aunque se tratara, no saca ningún confiar si es que no va a saber, digamos, leer lo que tú le estás pidiendo. Quiero saber si este fenómeno se ha generado en alguna otra parte del mundo en algún momento de una manera tan explícita como lo estamos describiendo aquí ahora, y hacia dónde, por lo tanto, debiese llevarte. ¿Cuál es el paso siguiente frente a este escenario? Yo creo que el fenómeno que estamos viviendo aquí en Chile no es distinto al que se está viviendo en otras partes del mundo, con particularidades. No quiero decir que seamos... Las causas sean las mismas. Exactamente, ¿no? Pero uno puede mirar que finalmente el sistema político, la representación, incluso las bases de la democracia representativa en el mundo, hoy día están teniendo serias dificultades para poder conversar con el modo en cómo la sociedad se está organizando, con cómo la comunidad se está organizando, con cómo finalmente la red de conocimiento distribuido está operando, ¿no? Similar a lo que ocurre en la Internet. Hoy día pasa que quien nos representa se supone que debiera mantener un diálogo con los representados. Y en la medida en que eso está roto por el mecanismo finalmente de votación, de elección, del sistema de partidos y todo aquello, finalmente hay una tremenda disociación entre el mundo de lo político y el mundo de la vida cotidiana. Y hoy día estos problemas a los cuales se está aludiendo tienen que ver con la vida cotidiana de las personas, tienen que ver con lo que les afecta en lo más íntimo, en lo que quieren más. Aquí hay una discusión tremendamente interesante, ¿no? El valor que tiene la comunidad es un valor de lo intocado. La comunidad es lo mío, es lo propio, es lo que cuido, y eso tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mi barrio, tiene que ver con mi grupo, tiene que ver con quienes me asocio. La pregunta es si la clase política está siendo capaz de construir sobre este sentido de comunidad o no. Pareciera que una vez que son elegidos, se desasocian y no entran a mantener por un engaño. Vínculo. Puede ser que por engaño también, te lo pregunto porque recuerdo la encuesta del Instituto Nacional de la Juventud, con todas las críticas que se le hizo, pero una de las preguntas es que había jóvenes que efectivamente creían cuando el político decía, el parlamentario hacía campaña y decía que una de sus misiones era pavimentar las calles o generar empleo, y que después cuando ganan, lo que pasa es que la gente le pide que pavimente la calle y dice, no, si esta no es una pega que me corresponde a mí. Sí, claro, de hecho es bien interesante, pero hay analistas políticos que han planteado que lo más peligroso es cumplir las promesas de campaña. Hacerlo nunca. Claro. Y lo que está pasando hoy día es que las personas, la gente, la calle, la sociedad, empieza a pedir más consecuencia de la promesa que se le está haciendo. Voy a hacer la pausa aquí, te voy a dejar planteado esta pregunta, Eugenio, porque da la sensación de que en apariencia son muy similares, movilizaciones en distintas partes del mundo, por causas, sin embargo, muy distintas. En algunas partes se pide democracia representativa, en otras estamos pidiendo democracia participativa, en otras están pidiendo mejor repartija de la riqueza, en otras que la pobreza no te termine por tocar a ti, que no te quiten lo que ya te dieron.
pero finalmente el efecto pareciera ser más o menos similar. Me gustaría que miráramos ese fenómeno a nivel internacional con sus diferencias también. Vamos a ir a la pausa, muy breve aquí en Vía Pública, volvemos para discutir sobre el Chile que estamos construyendo y el que estamos viendo en el día a día. Volvemos. Estás viendo Vía Pública con el auspicio de Tenemos la fórmula principal para cumplir tus metas financieras. Estamos de vuelta en Vía Pública por las pantallas del canal 24 Horas debatiendo sobre cuánto ha cambiado Chile en los últimos años y qué ha quedado reflejado en estas movilizaciones. Yo te planteaba que similitudes, diferencias, sin embargo, en forma y fondo también de las movilizaciones en el resto del mundo. Muy simplistamente, al principio, cuando las empezamos a ver ya más cotidianamente en las calles, muchos decían, bueno, esto es un fenómeno a nivel internacional, lo mismo que pasa con Nueva York, lo mismo que está pasando en la primavera árabe. Pues son claramente razones muy distintas. Sin embargo, parecieran apuntar finalmente a lo mismo, que es a la autoridad y el cuestionamiento hacia la autoridad. La desconfianza, el que no se siente interpretado y el que siente que le prometió algo que no le está cumpliendo. Bueno, yo creo que hay mucho de eso. También en esto, también lo que está pasando, esto de las nuevas formas de comunicación, a propósito de Twitter, que a cada rato veo en la pantalla Twitter y alguien tuitea, esta cosa de que cada vez hay más control de lo que hacen los otros, estamos más expuestos. El hecho de que finalmente la vida privada en lo público prácticamente ya no existe, y por eso que se pueden discutir nuevas cosas, ya no es fácil escabullirse, ¿no es cierto?, o evitar ciertos temas. Yo creo que eso es un elemento importante que ha sido, o sea, que nos está pesando y cada vez nos va a pesar más. O sea, probablemente vamos a estar obligados a ser honestos, entre comillas. Pero mientras tanto, yo creo que, y eso es un fenómeno que probablemente está ocurriendo muy rápidamente en el caso chileno. Pero volviendo a lo que ha pasado en los últimos años, también hay que ver, fíjate que si tú miras las noticias en los últimos año y medio, no ha sido otra cosa, o sea, las noticias económicas, ¿cuál ha sido el tema? La crisis europea, la crisis económica, el desempleo. Obviamente eso en términos de temperaturas de audiencia, de estados de audiencia, obviamente va generando un problema. Y genera una situación como el caso de Chile, donde está la paradoja, el país crece, el desempleo cae, puede discutirse cuánto cayó, si la CACEN está bien o está mal, no sé, pero sin embargo hay una situación más o menos similar y en los últimos 20 años hemos tenido un cambio notable en todos esos indicadores. Yo no me atrevo a decir, no me atrevería a decir más, pero sí lo que tengo claro es que, y yo creo que Jorge un poco apuntaba a eso, al hecho de que probablemente más que nunca hoy en día esta sociedad globalizada está cuestionando muchas las instituciones que se hicieron no en una sociedad globalizada, ¿ya? Y probablemente esos elementos están hoy día pesando mucho y es lo que estamos de alguna manera viendo en el horizonte, que están en cuestión o en crisis. Ahora, yo no sé hacia dónde van las cosas y ahí, en ese sentido, ahí yo me gustaría alejarme de esos diagnósticos muy tremendistas. O sea, yo tampoco... ¿Cómo cuál? A ver. A ver, yo creo que ahí, yo creo que en algún momento se ha hablado por ahí de crisis del capitalismo global. Se ha hablado, ¿no es cierto?, crisis de esta sociedad, ¿no es cierto?, de la democracia representativa. Oye, pero si no conocemos otra forma, a menos que alguien descubra otra forma posible dentro de por lo eso que yo llamamos decía, institucionalmente. pueden haber similitudes, pero también hay diferencias, porque nuestra democracia representativa, la gente viene planteando de ciertas formas que ya no la siente representativa. O sea, cómo se avanza hacia una democracia representativa, hacia una democracia participativa, si no la siente ni siquiera lo suficientemente representativa. Bueno, pero es que también, ojo, si todas estas cosas, todos estos diagnósticos que se dicen, bueno, queremos una democracia más participativa. Bueno, ¿qué significa por eso? Si también tenemos experiencia en el mundo, o sea, el mundo no nacimos hace 20 años, 30 años, o sea, el uso de instrumentos participativos también se presta para abuso, a veces muy útil, a veces se necesita para salir de crisis, pero también hay que tener en cuenta que el mundo tiene mucha experiencia acumulada y hay que tener mucha responsabilidad al momento de decir, bueno, hacia dónde vamos o hacia dónde queremos conducir la política. Y respecto, ojo, yo creo que todo se critica a la política, a los políticos,
Sí, yo creo que los políticos han sido muchos de ellos muy frívolos, otros no, pero también hay que entender esta lógica de que la gente, yo creo que está en una especie de loop entre distinguir lo privado de lo público. Y fíjate tú, cuando tú le preguntas a la gente, ¿usted va a ir a votar? Por primera vez, hoy en día, no hay ninguna restricción para ir a votar. Y no más de un 50%, 55% de las estimaciones te dicen, voy a ir a votar. Entonces la respuesta que se va a dar el mismo día de la elección va a ser, no, pero es que los políticos no nos representan, la política funciona mal, entonces ¿para qué voy a votar? También está la motivación respecto de si vale la pena o no, si tú sabes que en muchos casos, no necesariamente en esta elección, pero sí en la parlamentaria, que yo creo que es muy emblemática, la gente siente que vota pero no elige realmente. Es que depende. O sea, si todo depende, o sea, yo te digo, es que, bueno, ahí vamos a caer en una especie de argumento imbatible, y los argumentos imbatibles tienen un vicio, que son esos, son imbatibles, o sea, no permiten, ¿no es cierto?, diálogos. Lo mismo. Y lo que vamos a ver el próximo año probablemente, si es que, a final de este año, si vota muy poca gente, vamos a decir, no, pero es que la gente no fue a votar porque el sistema político está en crisis. Bueno, ¿en qué quedamos? Bueno, voy contigo por lo mismo, Fernando, porque tú haces mención también en algún momento hoy día en la exposición al tema. Sí, no, yo creo que a mí yo no puedo seguir a Eugenio cuando él dice tenemos que evitar el diagnóstico tremendista de que esto es un problema terminal del capitalismo, de la democracia representativa, porque no conocemos ningún sistema alternativo. Y yo diría, bueno, si no conocemos ningún sistema alternativo, eso quiere decir que el asunto es más grave, no menos grave. El solo hecho de que no haya una alternativa a la democracia representativa no quiere decir que la democracia representativa funcione. Es decir, hay una tradición en el pensamiento político del siglo XX que mira a la situación en la cual quedan las formas representativas de la democracia, después de la masificación de las sociedades de masa, y dice, hay incompatibilidad entre ambas cosas. Y a lo mejor lo que nosotros estamos viendo es eso. Entonces yo creo que hay dos niveles en los cuales esta discusión se puede dar. Hay un nivel que podríamos decir que es epocal, ¿no? O sea, y la pregunta ahí es, las formas políticas que conocemos, ¿son formas políticas que sean capaces de dar cuenta de lo que hoy día es necesario? Perfecto, dame un segundo porque además te van a corregir aquí, pasa nomás a corregir el micrófono, pero aprovecho de preguntarte a ti, Jorge, mientras tanto, porque cuando estamos discutiendo sobre democracia representativa y después a partir de ahí hacia dónde va es posible que definamos así, no te voy a pedir que en lo práctico, ¿no?, pero sí en lo sencillo, ¿qué es exactamente lo que la gente espera cuando habla de democracia representativa? Yo creo que las personas buscan que efectivamente se los represente, y se los represente, representarme o representar a las personas supone que haya una coherencia, una consecuencia entre aquello por lo cual se mandató y el ejercicio de aquello, de lo que finalmente el mandante hace. Perfecto. Y yo creo que ahí es donde no tenemos una tremenda distancia, ¿no? Solo para darle un contexto a lo que le hemos planteado aquí en estos últimos minutos. Pero fíjate sobre eso mismo, yo estoy de acuerdo con Jorge en términos que la interpretación que hace él respecto de lo que puede estar pensando la gente y que me parece que es de sentido común. Pero ojo, si la política es eso, estamos en un problema, estamos en otro problema, ¿ya? En el sentido que la política no es solamente interpretación como quien interpreta intereses, porque si es así, entonces es todo lo contrario a lo que estás diciendo tú, Fernando. Al contrario, si la política tiene que ver con algo que es común a todos, a veces significa no seguir el interés agregado de la mayoría de la gente. Y en ese sentido, ese es otro problema que enfrentamos, que bien lo dices tú, que la gente cree que democracia consiste en que usando esa expresión, que me hagan el favor a mí. Ahora, eso me lleva, entonces, perdona, dame un segundo, Fernando, que me recuerda también parte de lo que tú expones hoy día, Ascanio, en el que dice, hay un quiebre, digamos, en un momento cuando se utilizan eslogan como viva el cambio, por ejemplo, o cuando se dijo en su momento, nos vamos a preocupar de los problemas reales de la gente, donde también parecía que en el fondo la política se estaba volviendo hacia un punto en el que estaba respondiendo a lo que la gente necesitaba y no necesariamente diciéndole a la gente, hacia allá tenemos que ir también. Claro. O sea, yo creo que no se puede de ninguna manera, comprendo el argumento de Eugenio, pero yo creo que no se puede desdramatizar el problema de una determinada clase política cuando esta está en el nivel de deterioro que está llegando la nuestra, que estábamos con los partidos ya en 6 puntos según la... ¿no? Y no se puede dramatizar. A lo mejor es difícil de corregir,
pero hay que hacer el intento. ¿Y qué es lo que ocurre, qué es lo que la experiencia del siglo XX en las democracias, no hablemos de las dictaduras, ha demostrado? Primero, que el poder económico, pero también el político, es autorreproductivo, genera, digamos, más poder. Y vamos a votar en unas elecciones en un par de meses más, en las que algo así como el 18% de los alcaldes lleva 20 años. 20 años. ¿No? Vamos a votar en unas elecciones parlamentarias el próximo año, donde otro porcentaje similar o mayor lleva 22 años. ¿No? O sea, esto condujo a la destrucción de los sistemas políticos de Italia y Venezuela. Exactamente. Y Ecuador. Si quieren, ¿no? Exactamente este fenómeno de digamos, de grupos organizados que se han tomado el poder, que descubrieron los mecanismos para retenerlo, ¿verdad? Todos conocemos más o menos esos mecanismos, pero la verdad es que no los conocemos bien. Son mucho más sofisticados de lo que parece. Es clientelismo, pero es clientelismo ejercido por una batería inmensa de instrumentos, digamos, ¿no? Y que hace, ¿verdad?, que un senador se convierte en inamovible. Esto no es solo un problema del binominal. También hubo senadores muy prolongados bajo otro régimen electoral. Lo que quiero decir es que no es posible hacerse a un lado del problema de que el deterioro de la clase política puede terminar con esta misma clase política, si ya lleva 20 años. Bueno, eso es en parte lo que has planteado tú también, Fernando, cuando te refieres a digamos, el bien común, la preocupación general por ciertas cosas versus los intereses particulares. O la descripción que en algún momento se hace también de la llamada privatización de lo político, de lo público, que en parte hace que tú no termines tomando decisiones en favor de un grupo y no del bien común. Bueno, claro, ese es el problema. Yo creo que parte de la pregunta es si eso es, como yo decía, trataba de decir cuando se me cayó el micrófono, ¿es esa una cuestión epocal que tiene que ver con el nivel, con la incompatibilidad entre democracia y capitalismo avanzado, para ponerlo en el sentido más pretencioso posible? Y entonces da un poco más o menos lo mismo lo que aquí en este último rincón del mundo se intente lograr, porque el problema es muchísimo más grave. Yo diría, esa es una posibilidad, pero también es una posibilidad que eso se deba, o que sea hasta cierto punto procesable por de otras maneras más locales, ¿no? Que hay problemas graves en la institucionalidad política chilena que hacen que la institucionalidad política chilena sea una que es mucho más fácil de ser apropiada por intereses particulares, ¿no? O sea, está bien, el problema no es reducible por ejemplo, al sistema binominal. Está bien, no es reducible, quiere decir, el problema no es igual al sistema binominal, pero yo diría, el sistema binominal evidentemente hace mucho más fácil, ¿no?, la reproducción de lo que Ascanio estaba diciendo, ¿no? Entonces yo creo que hay una serie de cuestiones que hacen que el sistema político sea un sistema que está muy en una posición en que está impedido precisamente de producir este momento de integración. Es bien nefasto, perdón, es bien nefasto porque precisamente con ese mismo argumento es que hay quienes plantean, bueno, es que el problema no es solo binominal, o sea, de hecho el problema no es el binominal, o sea, se reduce a ese nivel, entonces como dicen que el problema al final no es lo binominal, podemos no cambiarlo nunca, digamos. Bien. Hay gente que resulta beneficiada por el sistema binominal y entonces ellos van a decir que el problema no es el binominal. Y lo que yo diría eso es sistemas democráticos en que el poder está repartido. Esos sistemas durante el siglo, que fue digamos, ese fue el progreso durante el siglo XX, ¿no? El progreso de la idea democrática fue en esa dirección, hacia sistemas en que el poder se repartía y entonces limitaciones a la participación en el poder fueron eliminándose. Eso no quiere decir que se alcanzó una plena igualdad ni nada parecido, si el mundo real no es ideal, pero desapareció el voto censitario, desaparecieron la exclusión a las personas que no podían votar porque no sabían leer o porque eran mujeres. Había un movimiento. Ese movimiento en ningún momento se explica porque quien tenía privilegios y los perdió como consecuencia de ese movimiento dijo: resulta que es injusto que tengamos estos privilegios, vamos a deshacernos de ellos. No, o sea, no es porque fueron buenos. En Chile no votaron las mujeres del 49 porque los hombres que votaron dijeron no es bueno, no es justo que nosotros tengamos el voto, démoselo también, ¿no? Ese movimiento era un movimiento que era en algún sentido forzado, ¿no? Era necesario para precisamente producir integración política, que progresivamente cada vez más personas pudieran participar y que las barreras a la participación fueran cayendo. El sistema institucional chileno, heredado de la dictadura, de la Constitución de 1980, tiene problemas graves de barreras de participación y de decisión. Y esas barreras están ahí, y yo diría, van a caer. La pregunta no es si van a caer o no.
Por la misma razón que el voto censitario cayó. No cayó porque alguien se convenció de que era injusto, cayó porque tenía que caer. Y estas barreras también van a caer. Si no es más bien, la única pregunta es si van a caer por las buenas o por las malas. ¿O si van a cómo? caer en la versión venezolana, digamos, o van a caer en alguna versión un poco más... Esa es la única pregunta. Aquí Eugenio hace gesto, aunque no está de acuerdo contigo en esta cosa, te voy a dejar para que no tengas que responder rápido. Tengo a Cristian Pino aquí, así que a la vuelta, en la última ronda, lo vamos porque me parece que es un tema muy relevante este. Así que quiero primero saber qué ha pasado en las últimas horas, qué vamos a tener durante la noche, y saludar a Cristian Pino, que entiendo que además es el hombre oficial que hace el tour por el canal 24 horas, según me han contado. ¿Cómo estás? Eso demuestra que la tele da una mala percepción. Ayer te contaba que íbamos a tener a uno de los tuiteros televidentes del noticiero. Bueno, visitó en nuestro canal Manuel Arias, un chico de 14 años de Chillán que viajó junto a su mamá y le dijo a usted que pensaba que era el más simpático de este canal. Obviamente que está equivocado. Para que vea. Yo soy lo que se ve en pantalla, señor Pino. La apariencia engaña, señora No, Astorga. usted sabe. No me haga. Noticias, estaremos en vivo desde las 12 junto a Juan Loncomilla porque los estudiantes ratifican la toma de la Casa Central de la Universidad de Chile. La medida fue apoyada en horas de la tarde por el 74% de los estudiantes, registrándose de esta manera esta toma. Vamos a estar con esa información y también vamos a analizar en profundidad. De hecho, estoy leyendo todavía la encuesta CEP. Bachelet y Goldberg son los mejores evaluados, ese es el titular, se podría decir, y un 52% de los chilenos rechaza la conducción del gobierno. Entrevista, de hecho, con Mauricio Morales de la UDP. Así que estoy recibiendo también preguntas a través de Twitter. Muy bien, pues. Entre otros temas, hasta las 6:30 de la mañana. Como siempre, don Cristian Pino, en vivo y entregando información. Usted es un verdadero obrero del periodismo. Esas frases hechas que son como... No. Como Arjona, ¿eh? Se está poniendo bien Arjona para sus cosas. Ayer puso que la noche estaba comenzando, pero que el trabajo también. Para que vea, pues, por Twitter. Yo también tengo una vida fuerte a este canal, pues, oiga. Ya seguiré leyendo sus reflexiones, como le gusta leerla a mi jefe. Los lunes le envío reflexiones a Christian Weinberg. Cuídese, que tenga un abrazo, Miro, que esté muy bien. Chao, chao. Suerte, buenas noches. La pausa muy breve, seguimos conversando aquí en el estudio sobre el Chile que estamos viviendo. Volvemos. Estás viendo Vía Pública, con el auspicio de Con Claro, navega sin cesar. Seguimos aquí en Vía Pública, estamos hablando de deporte, pero en realidad en comerciales, porque aquí al aire en el programa estamos hablando sobre el Chile que se está construyendo. ¿Tú quedaste con la palabra, Eugenio? No, mira, a ver, sí, lo que pasa es que, bueno, Fernando ahí un poco morigeró un poco el asunto, porque, bueno, ¿qué significa esto de que este movimiento de la democracia o este camino de la libertad o de triunfo de la libertad a través del tiempo? Esa era tu descripción finalmente, ir ganando más derechos, lo cual en parte es cierto, pero yo no sé si te me entendí mal probablemente, pero no creo que haya sido un proceso tan revolucionario como me pareció que lo estaba sugiriendo. ¿Ya? No ha sido así. ¿Ya? No pretendía ser ya, revolucionario. Porque en general, si tú te fijas también las sociedades, fíjate un tema bien interesante, el tema de la redistribución del ingreso. El tema de la redistribución del ingreso también puede ser visto como una forma de, bueno, los poderosos, los más ricos, hacen concesiones precisamente por el miedo, ¿ya?, de lo que significan las explosiones sociales. ¿Ya? Bueno, el tema de la democracia también es así. Bueno, no significa que tenga que ser proceso violento. No, precisamente eso es lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ese movimiento que uno puede discernir que hubo en el siglo XX, yo diría que sería bastante ingenuo interpretarlo, como decir, por ejemplo, el voto censitario se acabó porque quienes tenían el privilegio del voto bajo ese régimen decidieron que era injusto tenerlo y se desprendieron de él por injusticia. No, se acabó porque se vieron forzados. La situación fue tal que el voto censitario tenía que caer. Lo que yo quiero ilustrar con eso es que las reformas políticas normalmente no necesitan para ocurrir que alguien se convenza de que son meramente injustas. No, normalmente son forzadas por las circunstancias y por eso estas restricciones que contiene el régimen institucional actual, todas estas restricciones a la manifestación política, son restricciones que eventualmente, o sea, que tarde o temprano van a terminar cayendo. Por la misma razón por la cual cayó el voto censitario, porque tienen que caer. Y la única pregunta relevante, entonces, si van a caer por las buenas o por las malas. Si van a caer de modo violento, cuando la magnitud que se acumule sea demasiado fuerte y se lleve todo por delante, o si van a caer de alguna
manera en que podamos ir adecuándola, ir acomodándola. Esa es la única pregunta. Yo me comenté varias cosas, se puede leer el libro de Eugenio Guzmán. Es bueno revisar la encuesta CEP, yo le recomendé a la gente hace un rato ya que la descargara de internet y que le echara un vistazo en detalle para formar su propia opinión. Este debate, parte de este debate va a estar puesto, me han dicho, en la página de la Universidad Adolfo Ibáñez, por lo tanto, este debate me refiero al que tuvieron durante el día, estas conversaciones. Este programa queda, por supuesto, en nuestra página, también como el debate, en nuestra página www.24horas.cl. No va a ser el último, no es el primero, de hecho, que hemos hecho aquí en vía pública, así es que serán convocados nuevamente. Lamentablemente ya estamos sobre la hora, pero les quiero agradecer a los cuatro el que hayan venido a conversar con nosotros tan tarde, además, en el horario prime de 24 horas, sobre un tema que siempre nos importa. Ascani, muchas gracias, don Fernando, don Jorge, don Eugenio, muchas gracias a los cuatro. Muchas gracias. Gracias a ustedes, sigue Cristian Pino con las noticias hasta las 6:30 de la mañana. Buenas noches.